Tutora, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Espero que todo esté muy bien. Esta es mi exposición acerca del lenguaje de los nuevos medios por Lev Manovic. Y voy a empezar por explicar en la parte inferior totalmente. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Mi nombre es Andrés Mauricio Granada, soy estudiante de artes visuales de séptimo semestre y pues voy a hacer mi correspondiente exposición. En ese momento ven el título, ¿cierto? Que es el lenguaje de los nuevos medios y la transformación que ha surgido en el presente tiempo con respecto a la digitalización de la información que afecta a todos los medios de comunicación y todos los medios de expresión. En este caso, y como entrada, pueden ver que acá en la parte inferior hay una serie de bits, manejo de lenguaje de bits, ¿cierto? Y esto que hay en la parte inferior representa exactamente lo mismo que dice en la parte de arriba, el lenguaje de los nuevos medios, ¿sí? Solo que está en código binario, en ceros y unos, a 8 bits. Por eso cada cifra es de 8 dígitos, que ya vamos a explicar un poco acerca del tema. Listo. Acá está nuestro querido escritor. Y es un pequeño resumen de la obra, ¿cierto? Es una obra que arroja luz sobre la transformación de la cultura y el arte en la era digital, destacando cómo los cambios en la tecnología y la comunicación están dando forma a la manera como entendemos y creamos el contenido. Resulta que básicamente la información, la manera como archivamos y expresamos o comunicamos o transferimos la información ha cambiado radicalmente en los últimos años, no el último siglo, porque todavía hasta mediados de siglo anterior todavía se utilizaban metodologías análogas mecánicas para hacer el procesamiento de la información, tanto de la adquisición como el procesamiento, como la transferencia de información. Y ya con la incurrencia de la era electrónica digital, todo ese manejo de información se ha ido transformando radicalmente y la manera como lo manipulamos. La información seguirá siendo la misma y lo que cambia es la manera, los canales y los medios que utilizamos para manipular dicha información, ¿cierto? Es básicamente como el resumen y hace una comparación como la manera o los métodos clásicos son de forma continua, básicamente pues poniendo un ejemplo sería digamos el cine, en el cual una cinta graba foto a foto la imagen en movimiento, pero es un proceso continuo a partir de una máquina de grabación, que sería una cámara, y como a diferencia con los nuevos medios, la metodología cambia, en el cual las cámaras ya tienen un sistema de procesamiento digital, en el cual convierten esas imágenes en información binaria, en bits, en puntos, a partir de un circuito electrónico y la conversión en la digitalización, ¿cierto? Todo esto tiene varias etapas, incurre en el uso de diferentes herramientas, ¿cierto? Esto no se usa de forma aleatoria, para ello requerimos el uso de material o maquinaria o elementos especializados para la adquisición de la información, la transformación o edición de la información y la transferencia de la información, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando, digamos, de papel, necesitamos un escáner para poder digitalizar las hojas. Si estamos hablando de la imagen, necesitamos una cámara para digitalizar las hojas. Si estamos hablando de una imagen estática, la anterior era imagen en movimiento. Si estamos hablando de una imagen estática, necesitaremos una cámara digital que me permita capturar el momento para convertirlo en información digital. Y así sucesivamente, igual con los documentos, ¿cierto? Hoy en día, pues anteriormente, haciendo el comparativo, teníamos las máquinas de escribir mecánicas, análogas, que utilizaban una serie de mecanismos y sobre un carrete con una cinta me permitía mecánicamente fijar cada carácter mediante la cinta sobre el papel. Era un proceso totalmente continuo, mecánico, ininterrumpido, ¿cierto? Obviamente, pues había ciertos detalles que se podían corregir, pero eran mínimos. Ya hoy en día lo que hacemos es a partir de un aparato como un celular, como un computador, utilizamos una serie de circuitos electrónicos que vienen dentro del dispositivo para digitar las mismas palabras, los mismos temas, las mismas historias, las mismas novelas, pero ya electrónicamente dichos caracteres se convierten en información binaria, en puntos, en unos, en ceros, y se convierte en información totalmente digital. Entonces, los medios han cambiado, ¿cierto? Los canales han cambiado,
pero la técnica es básicamente la misma, ¿sí? La necesidad sigue siendo la misma, lo que ha cambiado han sido las herramientas y la manera como almacenamos la información. Por acá, ok, hay pues, algo de lo que estaba hablando anteriormente, la representación numérica. Podemos ver la parte análoga al lado izquierdo y la parte digital al lado derecho. La función es la misma, la metodología es la que cambia, la técnica es la que cambia. Listo. Eh, Ahora vamos a hablar acerca de pues, el tema que elegí, ¿cierto? Que es la digitalización de la información, en el cual la información se ha convertido, se ha transformado en puntos y rayas, o en unos y ceros, o en bits, en activo o no activo, encendido o apagado, y donde creemos que esta metodología es nueva, pero no es nueva, es una metodología que data de aproximadamente 3 siglos atrás del nacimiento de Cristo, donde ya un científico hindú, si creo que no estoy mal, ya había generado una metodología numérica a partir de rayas y de puntos para generar el uso de la manipulación de cifras numéricas a partir de rayas y de puntos, ¿cierto? Y no tener que estar creando números alternos, ¿cierto? Entonces utilizo una metodología de rayas y de círculos para hacer una transformación en la manipulación numérica que existía en la época, ¿cierto? Entonces data de hace muchísimos siglos, cuando nacieron estas opciones, esta propuesta de transformar la información, la metodología, cómo leemos y cómo manipulamos la información. Acá un poco de lo que se le consigna, ¿cierto? La información representada en un formato binario, la unidad elemental de información es el bit. Una misma secuencia de bits puede representar o ser interpretada de distintas maneras. Por eso los archivos tienen formatos, por eso los programas tienen especificaciones, porque aunque todos son bits, los bits, dependiendo del tipo de programa que lo genere, que lo almacene o que lo transforme, esos bits son leídos de diferente manera. Esos bits pueden ser leídos como audio, esos bits pueden ser leídos como imagen, esos bits pueden ser leídos como video, ¿cierto? Esos bits pueden ser leídos como texto. Entonces, por eso existen los formatos y por eso existen los programas que me permiten que cada paquete de información que contenga bits sea interpretado de diferente manera, ¿cierto? Aunque la metodología de digitalización básicamente es la misma, puede tener diferentes funciones y puede tener diferentes objetivos y diferentes finales. Eso tiene una unidad de medida, ¿cierto? Eso nos define el peso de los archivos, sea imagen, sea audio, sea video, sea un texto. Todos los archivos tienen un peso y eso va a partir de la cantidad de bits o de información que contenga dicho archivo, sin importar si es audio, imagen, video, texto, ¿cierto? Acá podemos ver, un dispositivo digital está basado en circuitos electrónicos que son capaces de procesar información representada únicamente por dos estados. A estos estados se les puede denominar como verdadero o falso o como 1 y 0. Estos valores realmente representan dos voltajes diferentes en el circuito. Esto requiere de un sistema eléctrico y electrónico que van a convertir la información eléctricamente en lo que ya esperamos que son unos y ceros, ¿cierto? Tanto la grabación o la consecución de la información como la transformación y la exportación de la información. Listo. Acá hay un ejemplo más claro. Por eso las imágenes modernas, las de los ordenadores, se denominan mapas de bits porque son archivos que contienen puntos. Cada punto se denomina un bit, ¿cierto? Se denomina un bit y cada bit contiene información, en este caso información de color. Trabaja sobre una paleta de RGB, que es la paleta de la luz, y la variable de porcentaje entre rojo, verde y azul me genera una tonalidad diferente. Cada sumatoria de puntos en conjunto, en paquete, me va a dar como resultado una imagen. Y la cantidad de puntos por archivo me determina la resolución o la calidad de la imagen. Trabajamos anteriormente, inicialmente, con un sistema de 8 bits, donde me permitía llevar la tonalidad de ambos, de rojo, verde y azul, hasta 256 para un total de más de 16 millones de colores, pero con la evolución de la información, los sistemas de almacenamiento, hemos subido hasta 10 bits y más, y en un comparativo con 10 bits, la paleta de colores o las gamas RGB ya suben hasta 1024, permitiéndome lograr hasta más de 1000 millones de colores. Por eso las gamas, los degradados, son mucho más amplios, el color es mucho más brillante y hay muchas más posibilidades visuales.
Y por último, en esta cadena o en este proceso de la manipulación de la información digital, me permite demasiados hechos de corrección, llámese audio, llámese video, llámese imagen estática, llámese texto. Todos estos procesos son compuestos por mínimas partículas, ¿cierto? Cada vez los bits son puntos y ese proceso de puntos puede ser interrumpido, puede ser alterado en la información que contenga. En el caso de las imágenes que estamos viendo anteriormente, que son los mapas de bits, yo puedo a partir de un programa digital que ya me permite manipular la información digital, alterar los colores, los contrastes, los tonos, los claros, los oscuros. Entonces puedo de maneras y gamas muy amplias alterar la información que es de carácter digital. Hablamos de imagen, hablamos de video, ¿cierto? Del video también puedo alterar, hacer chroma keys, cambiar fondos, cambiar colores, cambiar apariencias, hacer montajes, hacer ensambles, mezclarlo. En el caso del audio también, puedo cortar, alterar la voz, editar la voz, puedo filtrarla, puedo limpiarla. Entonces todos los procesos digitales permiten un alto grado de edición y de manipulación basado en el sistema que lo compone y basado también en los aparatos o los sistemas que me permiten acceder a la información y manipular esta. ¿Sí? Entonces es básicamente el resumen de lo que es mi exposición acerca de este nuevo mundo y la información cómo se ha digitalizado. Muchas gracias, muy amables por su atención.